Estados Unidos, tenemos la Convención Nacional Demócrata. Concretamente, hoy, si lo veis en diferido, 19 de agosto, da comienzo a estas 3 jornadas en las que en Chicago, en esta ciudad tan importante, pero quizá no decisiva, ¿no? Pero vamos a ver por qué, ¿no? Se ha elegido Chicago. Chicago es uno de los grandes centros demócratas de todo Estados Unidos. Si vemos un mapa del Medio Oeste, que siempre decimos los estados clave, el Medio Oeste, que ya parece un mantra, nos quedamos con que Chicago es como el oasis, bueno, Chicago, Illinois es el oasis, porque es el estado del que estamos hablando, em, donde siempre votan demócrata. Tenemos ese gran centro, al final urbano, las zonas urbanas suele ser donde mejor se comporta el electorado demócrata, y con ello pues este es sin duda uno de los centros. Siempre hablamos de California, hablamos de Nueva York, de otros estados, de las distintas costas, pero Illinois es, como digo, ese punto en el centro del mapa que va a quedar, probablemente ya lo podamos adelantar, teñido de color azul. Se ha elegido este centro para la Convención Nacional Demócrata y pues ha cambiado tanto la película, cambiado tanto porque lo que esperábamos hace unos meses era incluso que pudiera haber una convención virtual anticipada para que se pudiera refrendar el apoyo a Joe Biden, incluso sin tener que esperar. Y finalmente el establishment demócrata jugó una carta, como es la de adelantar ese debate con Donald Trump. Por eso también mucha gente nos preguntaba, ¿por qué un debate tan pronto? Si ni siquiera son candidatos ninguno de los dos. Ahora ya asesinato contra Donald Trump en Pensilvania y enseguida se dio después esa convención nacional republicana. Vale, bueno, pues los demócratas han tardado un poquito más, la tenían en el mes de agosto, por eso estamos aquí hoy, y ellos iban a certificar esa, bueno, victoria en primarias, no competitivas, por cierto, de Joe Biden. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ya conocemos todos, esa renuncia medio forzada, medio autosolicitada, ¿no? Porque Joe Biden hasta casi el último momento se negó a abandonar la candidatura. Al final, un argumento muy potente a favor de mantener la candidatura de Joe Biden era el hecho de que es un presidente en reelección no solo porque sea presidente, sino porque si tú estás renunciando a mantener la candidatura del líder que está en ejercicio, estás prácticamente diciendo que no es válido o que no es una buena administración. Y bueno, pues mientras Kamala Harris ha ido ganando peso, y eso, pues, sobre todo ha sido gracias al apoyo de Nancy Pelosi, que fue una de las que determinó cómo la balanza no se iba a caer contra el presidente en ejercicio, Joe Biden. Aparentemente no solo fue esa rebelión de los donantes, de las celebrities, de los apoyos en torno a Barack Obama, de algunos de los gobernadores, sobre todo de los congresistas, y en privado, pues general de los tres, ¿no? De los congresistas, de los senadores y de los gobernadores. Al final, como nos decís en el chat, ¿les sale bien cambiar de candidato? Bueno, al principio no parecía tal cosa. Kamala Harris era una muy mala candidata para el establishment demócrata. Ellos mismos decían eso, ¿eh? Ellos decían que había que buscar otra candidata para la vicepresidencia de Joe Biden. O sea, mantener a Joe Biden en la carrera, pero buscar otra candidata para la vicepresidencia. Cuando se ha ido viendo que el que restaba quizá más era el propio Joe Biden porque no iba a ser capaz de hacer una campaña coherente, que los errores ya no eran propaganda rusa ni eran una cosa mensual, sino que ya eran diarios e incluso varios al día y en eventos súper importantes como la cumbre de la OTAN, ¿no? Con aquello de confundir a Zelensky con Putin, que es prácticamente eso, ¿no? El penalti a la grada, ¿no? Como le digo. Y por otro lado, bueno, pues el debate con Donald Trump, que fue bastante determinante, ¿no? Esa incapacidad de la que incluso el propio Donald Trump se burlaba. Y que incluso con unos medios más o menos afines, como se decía, ¿no? De la CNN, evitando que se pudieran dar cortes de los micrófonos, o sea, al revés, ¿no? Cortar ellos los micrófonos para evitar que se
pudieran dar interrupciones entre los candidatos, pues casi fue peor. Porque en lugar de quedar como que Joe Biden no podía hablar porque Donald Trump es un maleducado, simplemente Donald Trump tuvo que dejarle hablar y Joe Biden no por interrupciones, sino por sí mismo. Esto fue como digo, un punto crítico. A partir de ahí, por supuesto, bueno, pues el ala más progresista ha sido de las más críticas, han quedado más contentos con las elecciones que han salido después a raíz de la vicepresidencia. Em, y la propia Kamala Harris venía a ser un contrapeso para un perfil que algunos consideraban muy conservador. Joe Biden ha sido para muchos el presidente más sionista de la historia de Estados Unidos del espectro demócrata. Venía a ser un señor mayor, blanco, que sí que ha tenido un apoyo en ciertos sectores afroamericanos, pero al fin y al cabo del ala moderada, conservadora, no era del caucus progresista. Gracias por ahí a Pedrecio por ese Prime. Y bueno, pues tenía que compensar esa imagen, se intenta hacer siempre con candidatos que mejoren tus perspectivas o al menos que amplíen el espectro, aunque nunca es determinante un vicepresidente, ¿no? O al menos no lo ha sido hasta ahora. Pero no romper con esa línea, ¿no? No plasmar dos perfiles idénticos o uno que cause muchísimo rechazo, ¿no? Eso es algo que después ha tenido que jugar Kamala Harris. Porque el problema por el que se planteaban quitarla es que ya llegaba un punto en el que ya no solo tenía presencia, sino que la habían apartado a Kamala de la campaña o de gran parte de los actos oficiales. No estaba teniendo un protagonismo apenas en el periodo presidencial, la vicepresidenta, ¿no? Así que hubo que buscar una alternativa, en este caso forzada, porque como se va el presidente, la mejor opción era que Kamala Harris pasara a ocupar la candidatura a la presidencia y no buscar uno nuevo, porque lo que se quería evitar por todos los medios era, ya que no se han hecho primarias competitivas, las primarias han sido una aclamación e incluso ha habido estados donde la gente prefería votar ninguno de los candidatos antes que a Joe Biden o a los otros rivales menores. Es verdad que no es que ganaran esas elecciones en los estados, pero que sí que ha habido un peso muy importante del voto en contra, porque ha coincidido con el mayor periodo, el grueso, de las protestas universitarias por la masacre o la acusación de genocidio en Palestina, ha coincidido con la etapa más cruda, ¿no? de esa guerra en Palestina y con como se han señalado después, ¿no? Para intentar crear ánimo de continuidad, eh, de apoyo a Israel. Y todo eso ha causado mucha inquietud y ha sido, bueno, pues bastante complicado mantener una imagen positiva entre sectores clave como eran latinos, afroamericanos, menos clave, pero también han sido críticos el caso de los árabe americanos. Ha habido muchas protestas entre los jóvenes, entre las mujeres, entre perfiles de distinto poder adquisitivo y de adscripción geográfica en estados clave. Vaya, que entre la propia imagen de Biden, la imagen de Kamala Harris y la propia gestión de la crisis israelí ha sido, bueno, pues probablemente un valle de popularidad. ¿No? No ha habido ningún tipo de pico hasta que no se ha dado un cambio en la imagen. Primero, con la salida de Joe Biden, él va a seguir de presidente todo lo que resta de año, pero al menos, bueno, Joe Biden ya no va a estar protagonizando los actos de campaña, que eso al final a muchos demócratas les ha supuesto un alivio. Y por otro lado, pues el hecho de que Kamala tuviera que dar una imagen distinta, ya no es la presidencia más sionista de la historia, a pesar de que ella ha formado parte de este ticket, pero sí que ha intentado dar un mensaje como de mínimo apoyo a Palestina. Enseguida se ha visto que, bueno, pues se va a seguir apoyando, por supuesto, a Israel, pero intentar cambiar la imagen, más que lo que haya de fondo, sería más la forma, ¿no? Además, luego estaba en las elecciones a vicepresidente, ¿no? Porque mientras en esta campaña, en esta
pre-campaña, se quería evitar una imagen, como digo, de batalla campal en Illinois, encima en Illinois, ¿no? En esta convención de Chicago que empieza hoy, se quería evitar que si no estaba Kamala, porque no era una candidata aclamada en absoluto, ¿cómo se elegía al nuevo candidato a la presidencia? Porque los delegados ya estaban asignados al propio Joe Biden. Cuando Joe Biden dimite o no dimite, ¿no? Anuncia que no va a seguir en la campaña, sus delegados quedan liberados, pero bueno, pues había dudas de si se debían dar directamente al candidato o candidata, en este caso, que él señalara, o si tenían libertad de voto. En ese sentido, da un poco igual porque no ha habido grandes voces que hayan dicho quiero presentarme. Era una elección que parecía más perdida hace 2 meses quizá que ahora. Y ya os aviso haciendo spoiler, lo lamento, pero como suele pasar, cuando lleguemos al día de las elecciones va a estar todo ajustado. O sea, ahora podemos estar aquí debatiendo porque es muy interesante, pero las encuestas van a dar que todo está muy ajustado en el último momento probablemente. No creo que haya mucha catástrofe tendría que haber en la campaña de uno de los dos para que no apuesten por eh, ese empate técnico, esa igualdad, ese que hay partido, ¿no? Que se dice. Bueno, de las elecciones de 2020, ¿qué? A ver qué nos estáis diciendo. Bueno, en general, sobre la candidatura, no había nadie que estuviera todavía muy dispuesto a gastar esa bala en 2024. Los perfiles con ciertas posibilidades o que se vieran con ciertas posibilidades preferían aparentemente dar ese salto en 2028. Se ha hablado de mucha gente más joven, que no tiene experiencia suficiente. Se ha hablado de gente, bueno, básicamente siempre nos preguntan por lo mismo. Alexandria Ocasio-Cortez no tiene todavía experiencia suficiente. Es congresista. Nos preguntan mucho por Michelle Obama. Michelle Obama se ha autodescartado yo no sé ya cuántas veces. Se ha hablado de Hillary Clinton, perfil ultra quemado, porque ya ha pasado por una elección en la que perdió y que además, eso, fue bastante impopular. Y se ha hablado de, pues, algunos perfiles cargo medio que sí que han ido adquiriendo experiencia de gobierno. Pete Buttigieg, por ejemplo, un peso importante para Indiana. Indiana de nuevo vuelve a ser zona medio oeste, pero no una zona medio oeste clave, un poquito más excéntrica a nivel regional. Y bueno, pues ahí nos encontramos con que sí ha sido secretario del gobierno, ministro básicamente para los hispanohablantes, y en área de transportes. Y otros perfiles que sí que sonaban en otras elecciones bueno, ya están bastante más mayores. La propia Nancy Pelosi es mayor incluso que Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Todas estas personas ya es que parece de verdad que los candidatos son todos súper mayores. No son perfiles que parezca que vayan a volver. No descarto que en las próximas, yo que sé, ya hemos tenido algunos escenarios extraños, como cuando la propuesta del Mike Bloomberg, incluso, ¿no? Hasta la propia Tulsi Gabbard, que ahora es más trumpista que Trump, se presentó por el Partido Demócrata en las elecciones primarias que ganó Joe Biden, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea de lo variable que es todo. Me sale por aquí una nueva sub. Ah, no, es la que teníamos antes, vale. Bueno, seguimos. El caso es que con todas las cosas que se han ido debatiendo, Kamala Harris no solo es que fuera el mal menor, es que era la única opción si se quería restaurar, primero, una candidatura de alguien con posibilidades, aunque sean pocas o muchas, eso se puede hacer en una campaña, se puede trabajar, sobre todo con el voto en contra. Donald Trump moviliza mucho en contra. Y por otro lado, el hecho de que ella es administración, ella es reelección. Entonces, ella no es meter un candidato nuevo, advenedizo, señalado a dedo, elegido por aclamación sin primarias. Eso habría sido muchísimo más deslegitimador a ojos del electorado, o podría haber sido un arma para los republicanos de lo que es Kamala Harris, que ella evidentemente tampoco ha sido una líder elegida en primarias y con todo lo que he dicho, pero sí es
parte de la administración. Entonces se puede vender que su reelección en esta Convención Nacional Demócrata le ofrece posibilidades de continuidad, de no, yo sí tengo la legitimidad porque ya soy presidencia, en este caso vicepresidencia. ¿Podría volver Barack Obama? Bueno, creo que está descartado también. O sea, todas estas cosas quedan descartadas. Además, él ya ha tenido los dos mandatos, pero bueno. El electorado esté dudando entre Trump y Kamala Harris. Son perfiles muy diferentes. Pero sí es verdad que hay un electorado al que hay que movilizar. Quizás ese sea el punto. Movilizar o que se vayan a la abstención, que no voten. Si esa gente no vota, puede ganar Trump. Si no gana, si la gente de Trump no vota, puede ganar Kamala en estados clave. Hay que pensar que Estados Unidos no es solo que esté igualado. Es decir, Donald Trump cuando ganó sin haber ganado el voto popular. Consiguió menos votos que Hillary Clinton. Pero da igual, porque el sistema electoral estadounidense lo que tienes que conseguir es la mayoría de los delegados bueno, pues en los distintos estados según los que repartan. Esto también nos sonará porque en España pasa con las circunscripciones, que no necesariamente tienes que ganar en votos, sino en escaños. Pero allí no es un escaños que van a elegir a la presidencia, que después hay voto infiel, pero bueno, eso ya es otra película, ¿no? Es decir, si luego hay uno o dos que no votan a ninguno de los dos, se suele considerar voto infiel, pero esos delegados que reparte cada estado tienen también, como pasa en las primarias, la capacidad de decir un nombre. Lo que pasa es que se entiende, aunque cada estado tiene su sistema electoral, que van al candidato que toca, al candidato que se hace. Em, bueno, el caso es que ahora mismo veis en pantalla algunas de las encuestas que estamos manejando, sobre todo trackings de encuestas. Va los más importantes, porque como digo, en ese reparto no vale ganar el voto popular. De nuevo, tanto moviliza uno en contra como el otro, que en las de 2016 he explicado esto, pero en las de 2020, Joe Biden y Donald Trump fueron los dos candidatos más votados de la historia de Estados Unidos. Ni siquiera con una victoria de Joe Biden podemos decir que se desmovilizase el electorado de Donald Trump. Pero claro, es lo que decía, si se desmovilizara uno de los dos, es donde se puede ver la falla principal que habría permitido la victoria del otro. Y creo que ahí es donde reside principalmente el cambio de Joe Biden por Kamala Harris. Sí, hay algunos pequeños cortes, espero que se escuche todo. Si hay alguna cosa que no se entiende en el chat, pues me lo preguntáis y lo volvemos a contar. Espero que se entienda más o menos todo. Vale. Bueno, pues lo que digo, que el caso de los distintos estados va a ser la clave. Siempre decimos los mismos, pues Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Arizona y Georgia son los 5 que tenéis en pantalla. No es solo eso, ¿no? Se puede siempre ampliar. Hay algunos momentos en los que se ha hablado también de Nevada, a veces se habla de Ohio, se habla de zonas de Carolina, de Virginia, depende, ¿no? Hay algunas encuestas que les daban a los republicanos ganando en estados como estos que era bastante insospechado, ¿no? Se intenta em, hacer una imagen como que de verdad está el país ultra polarizado en estados claramente rojos y claramente azules, pero la realidad es que luego esos estados dependen de tantos factores dentro de los estados que se dicen, ¿no? Estados morados, que son los estados bisagra. Ahí es donde vemos pues los distintos condados, el voto rural, el voto urbano, el voto suburbano, el voto según la etnia principal, bueno, etnia, ya sabéis, ¿no? El origen étnico de algunos de los votos o votantes más importantes y que esto
un candidato, un buen candidato, lo puede movilizar o desmovilizar. Bueno, había una sub por aquí, pero no me sale quién ha sido, así que agradezco en general al chat por el apoyo. Vale, bueno, añadimos por aquí. Aparte de estos estados, que yo creo que ya los hemos dicho hasta la saciedad, ahora mismo veis en pantalla cómo algunas encuestas dan que Kamala Harris habría subido, hasta el punto de que hay empate técnico en todos y le dan una victoria un poquito más holgada. 2 puntos, es que eso no es una victoria holgada, pero bueno, Wisconsin y Michigan, y 3 puntos para Trump en Georgia. Gracias por aquí a Moncho77 por el Prime. Mil gracias por ese apoyo. Bueno, estamos a mitad de camino de esa nueva meta, bueno, de la primera meta del stream, así que a ver si llegamos. Me sorprende verla tan fuerte en Arizona. ¿Es por algún grupo social concreto el voto hispano? Es lo que digo, a ver, normalmente los votantes hispanos, el voto latino tradicionalmente, es dispar. No se puede hablar de voto latino, voto hispano. No es lo mismo el votante latino de origen centroamericano que el de origen caribeño. Sé que los países centroamericanos son caribeños, pero se entiende. Hay países, por ejemplo, el electorado venezolano, el cubano, que tienden o han tendido a veces a votar a los republicanos. Y nos encontramos con algunos votantes de la zona fronteriza, donde los republicanos son los más duros con la valla, con la valla y el muro de México, a pesar de que bueno, pues se hizo con Clinton, se ha continuado con Obama. Obama batió récords de deportaciones histórico y también ha seguido con Biden en menor medida. Y sobre todo que no hacen gala de un discurso tan abiertamente xenófobo, ¿no? De que Donald Trump hablaba de que había que mandarles fuera del país, de que eran países de mierda, incluso hablaba algunas veces, ¿no? Entonces, esas cosas que se le oían a Donald Trump tan explícitas son las que causan más rechazo y son las que le hacen tener esa imagen de que el electorado latino va a estar totalmente en contra porque él lo que quiere es deportarlos y quedarse con el electorado blanco, ¿no? Por eso, durante estos años ha ido ganando peso en la campaña de Donald Trump, en su figura y en su imagen, una imagen que no tenía en 2016. Él en 2016 se presentaba por Nueva York y llegaba con una imagen de magnate, que él no va a caer en la corrupción, que viene a cambiar las cosas, outsider de la política, y se apoyó en perfiles más ultraconservadores, como era Mike Pence. Pero ahora mismo él ya tiene la imagen de ultraconservador, precisamente porque todo esto, él hizo mucho gala del tema de la migración con México y del muro, pero luego la realidad es que ha tenido que continuarse, ¿no? La medida no ha sido algo exclusivo de Donald Trump, sino que ha sido una suerte de continuidad con muchas más estridencias, como por ejemplo provocar el cierre del gobierno hasta que no se pudieran desviar fondos para construir el muro, unas secciones importantes del muro. Eso fue una crisis importante para el gobierno estadounidense de Trump. Pero ahora, como digo, él ya tiene una imagen más ultraconservadora. Y lo que buscaba era volver a esos perfiles que le podían dar más peso en el Medio Oeste, que es lo que él precisamente ganó en 2016 y ha ido perdiendo aparentemente durante 2020, no porque perdiera apoyos, insisto, sino porque ha movilizado mucho en contra. Y por eso Joe Biden y él consiguieron ser los más votados de la historia. En el caso demócrata ha ocurrido lo contrario, ¿no? Aunque sí que se habían mejorado los datos y habían sido, bueno, con Obama fue una marea azul tremenda en zonas afroamericanas, que algunas de ellas sí que se suelen asociar con republicanos, ¿no? La zona de Georgia y estos estados del sureste, así como también en el sur oeste, ¿no? Arizona, por ejemplo, uno de los estados más importantes que nos preguntabais eso por la popularidad de Harris en Arizona. Yo aquí en este gráfico no veo precisamente popularidad. O sea, estamos hablando de que hace días, si es de julio a agosto. Estamos viendo mediados de agosto, pero a mediados de julio le sacaba casi 10 puntos Donald Trump a Kamala Harris o a los candidatos demócratas, no sé a quién estaban haciendo la encuesta, en Arizona. O sea, es un dato que se ha igualado, pero eso no significa que haya gran popularidad, sino que ha cambiado un poco el enfoque que se ha dado a la campaña. Ha intentado mostrarse más aperturista, mostrar
unas políticas más abiertas, más izquierdistas, que es lo que Donald Trump ha aprovechado ahora para sacar una imagen de ella en la convención demócrata, ¿no? Como si fuera la convención del Partido Comunista, con la hoz y el martillo y todas estas cosas que ha sacado Donald Trump. Pero sobre todo también porque la elección de su vicepresidente, aunque no ha sido, como digo, no creo que sea un factor que determine una victoria ni una derrota, ha dado alas a que se pueda articular el discurso de los socialistas. Y es que esto se va a articular siempre. Ya se hizo con Joe Biden. Se dijo que Joe Biden era socialista. Joe Biden tiene 0 de socialista. Solo que proponía, pues, aliviar las deudas estudiantiles de los jóvenes, ¿no? Me diréis, ¿no? Cómo esto puede ser una medida. Esto te convierte en un perfil socialista. Ahora, Kamala Harris ha traído una serie de propuestas que van enfocadas a un control de algunos suministros básicos, de precios, ¿no? Que no puedan escalar desmesuradamente, acceso más asequible también a algunos servicios sanitarios. Es decir, sí que se han visto medidas bien intencionadas por parte de Kamala Harris y un pequeño giro hacia la izquierda por esta elección del vicepresidente, que también tiene que ser ahora ratificado en la convención. Y esto pasa porque, sobre todo, los latinos, los jóvenes y todos estos. Ay, bueno, la famosa imagen que os comentaba, la veis en pantalla. Tremenda imagen, tremenda, que ha publicado Donald Trump. Eh, bueno, pues lo que digo, lo que se ha conseguido es radicalizar un poco en la derecha que no iba a votar a Kamala Harris. Personas que ya iban a tener el voto asentado a Donald Trump no la iban a votar en ningún caso. Y esas personas ahora están más radicalizadas, ¿no? Como, bueno, pues hay que apoyar a ultranza a Donald Trump. Lo que se intenta entonces es movilizar el voto de Trump, no robarle el voto a Kamala Harris para que se vayan. eh, bueno, preguntáis en el chat, el logo lo ha puesto Trump, no lo ha puesto Kamala. Evidentemente Kamala tampoco es socialista ni comunista. Lo que quiero señalar es que se ha intentado desdemonizar, se usa esto mucho con Le Pen, pero bueno, me vais a perdonar la licencia, porque al hacer este tipo de medidas más populares, anuncios mm, importantes de política económica, la derecha ya no la iba a votar, la derecha más a la derecha. Entonces, da igual que ese electorado la vea como una comunista peligrosa. Pero los sectores de izquierda y los sectores más liberales se olvidan un poco del supersionismo del que se hablaba y se empiezan a ver como, bueno, un poco más implicados y movilizados. Y eso es lo que le puede hacer ganar peso en los estados que necesita. Movilizar. Bien. Pregunta por aquí, Roedor. Todo el tema de Palestina y las protestas que hubo en Estados Unidos está afectando a la campaña de Harris. Justo eso. Todo lo contrario a lo que estaba ocurriendo, que sí que le afectaba hace unos meses, se está intentando cambiar. Y a lo mejor la elección de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, puede asustar, como digo, a esos republicanos que le ven como un socialista solo porque, bueno, pues él, a diferencia de otras opciones que había sobre la mesa para la vicepresidencia, no está enfrentado a los sindicatos de manera abierta, ha hecho un discurso más eh, redistributivo, ¿no? Pero el no elegir a los otros sí que le puede dar más puntos a Kamala Harris. Tim Walz puede servir, aunque no tenga una gran capacidad de oratoria, no sea un perfil popular, no te va a dar votos, ni siquiera ya en las zonas rurales los votos de Tim Walz han sido determinantes. Cuando él iba a perder su distrito, en Minnesota, porque su electorado, o sea, hay cambios demográficos en todos en Estados Unidos, se fue derechizando. Él saltó a la gobernación de Minnesota. Probablemente podía haber. Esto lo cuenta mi compañero Carlos en el artículo que hemos publicado hoy sobre el perfil de Tim Walz, y es estupendo para entender todo. Si hubiera cambiado el candidato republicano al que se enfrentó en la gobernación, quizá él no habría sido gobernador y no estaría aquí. Si él hubiera seguido presentándose a los distritos a los que se estaba presentando como congresista, creo que decíamos, quizá tampoco estaría aquí. Ese distrito congresual en el que se presentaba cada vez lo ganaba por menos votos.
Y él viene de Nebraska. Entonces se dice mucho, bueno, sí que tiene un perfil muy rural, muy de hombre blanco, del medio oeste, pero la realidad es que al final lo que le ha salvado ha sido saltar a la gobernación de Minnesota. Y en Minnesota los votos principalmente vienen de Minneapolis y las ciudades gemelas, ¿no? De Minneapolis. No es, por lo tanto, un perfil que digamos que vaya a cambiar las cosas, ¿no? A nivel del voto rural en el medio oeste. Pero es una buena opción porque aunque cause pavor en la derecha más derecha y pueda movilizar a los trampistas, no es Josh Shapiro, por ejemplo. Josh Shapiro era el candidato de Pensilvania, mucho más reciente en esa llegada a la gobernación. No tiene, por tanto, esa experiencia tan grande que le vemos a Tim Walz, pero era el perfil supersionista, que todo el mundo decía, es que cómo vas a quitar católico, es verdad que al final es Pensilvania por Pensilvania, ¿no? El caso de Joe Biden. Viene bien tener un candidato de Pensilvania, pero justo tu falla de la que te quieres alejar es el apoyo a Israel. Al menos dar la imagen de que no vas a estar dando ese apoyo a Israel. Todo sea que estalle la guerra antes de las elecciones y a ver qué hace Estados Unidos. No, hablamos de Josh Shapiro, no Ben Shapiro. Y bueno, pues él habría sido una opción que probablemente habría servido para bueno, mantener un poco ese apoyo en Pensilvania para Kamala Harris, que tampoco creo que sea súper determinante elegir a uno de Pensilvania o uno de Minnesota, pero bueno, Pensilvania es más importante. Es una de las críticas que se le ha hecho a Kamala, ¿no? Porque has elegido a alguien de Minnesota que por mucho que estuviera ahí en un brete en 2016, no es un estado bisagra. Pero elegir a Shapiro probablemente habría dado muchos problemas a esa base que decíais de Arizona, de cualquier sitio, que ya estábamos viendo en las encuestas que estaba muy tocada. Es decir, los jóvenes, los latinos, los afroamericanos, los árabe-americanos y todos estos perfiles, incluso las mujeres, que estaban demográficamente un poquito más en contra que sus contrapartes de la política sionista que estaba llevando a cabo Joe Biden y Kamala Harris, pero sobre todo Joe Biden, ¿no? Sobre todo era a través de sus ministros, secretario de Estado, Blinken, y de Defensa, Austin. Así que bueno, ¿puede mejorar la elección de Kamala? Lo que ha hecho es no empeorar y poder vender esta imagen de renovación, pero al mismo tiempo continuidad. Se quita un poco lo apolillado, evita meter eso a un judío sionista en lugar de un católico, y eso pues es bastante importante. Se han hecho nuevas encuestas en el Rust Belt. Sí, son las que os hemos estado proyectando. Encuestas hay todo el rato, todo el rato. Entonces hay muchísimas de distintos estados que, bueno, pues es que depende tanto de qué encuestadora mires que al final pues nosotros hemos preferido y preferimos normalmente mirar los mix, ¿no? Esos trackings de encuestas que te juntan el voto de distintos encuestadores, para no fiarte solo de la Fox o fiarte de CNN o de lo que sea. Que luego no son tan malas, ¿eh? Las encuestas de cada una de ellas tienen una buena base demoscópica. Pero aquí lo veis, aquí lo veis, aquí hay una de las últimas por fecha de muestreo y vamos viendo un poco qué ocurre. El electorado asiático no lo tengo localizado ahora mismo. Decían en Fox que no elegir a Shapiro demostraba que el Partido Demócrata estaba dominado por élite antisemita. Bueno, me puedo creer que lo digan en Fox, pero desde luego pensar que el establishment demócrata es antisemita deja tanto que desear a los analistas que lo dicen. Siguen siendo fervientes apoyos del sionismo, pero tienen que relajar el discurso porque están en campaña. Ya digo que si estallara el conflicto armado con Irán sería otra película que a ver qué ocurre. La Fox sacó que Kamala tenía un 45 y Trump un 49 y un 45. Pues puede ser perfectamente. Ya digo que ahora mismo estaba tan bajo el punto de Kamala Harris que primero puede interesar movilizar a los trumpistas. Segundo, era fácil mejorar porque a poco que te quites, como digo, ese discurso y empieces a proponer cuestiones más medianamente progresistas, que es un poco lo que se hace siempre en las elecciones, ¿no? Tú en las primarias tienes que articular un discurso que guste a los estados los primeros, que suele haber estados variados. Tienes que gustar, por lo tanto, a los latinos porque está Nevada, tienes que gustar a los blancos porque está New Hampshire, tienes que gustar
a los afroamericanos porque está Carolina del Sur y tienes que gustar al Rust Belt porque está Iowa. Pero luego el discurso tienes que articularlo de otra manera, porque no son los estados que te determinan. Tú ahora mismo, Kamala Harris, californiana, no tiene que hacer un discurso que vaya a gustar a los californianos. Tiene que hacer un discurso que vaya a gustar a Georgia, que vaya a gustar a Pensilvania. Y además, también hemos visto alguna encuesta, ¿no?, que decían que el 35% del electorado pensaba que Harris es muy liberal, que ahora vamos a explicar un poco, pero casi el 50% considera que Trump es muy conservador. Está claro dónde engloban a cada uno en sus perfiles. ¿Por qué digo lo de que hay que explicarlo? Porque en Estados Unidos el espectro es el que es. Y por lo tanto vemos ahí a los trumpistas que siempre van a decir que sus rivales son socialistas, solo porque estén a su izquierda. Bueno, es que es tan fácil estar a la izquierda del Partido Republicano que cualquiera parece un socialista. Pero la realidad es que a lo que llaman izquierda los republicanos, lo que llaman socialismo, ellos es a lo que se refieren cuando dicen woke. Ellos, hay un caucus progresista que ha desmitificado un poco, ¿no?, esa crítica al socialismo. No tan fuerte, quizá fue más Bernie Sanders y el resto del caucus progresista son medidas que no son abiertamente antisociales o antiobreras, pero no es ni de lejos representativo. Si el propio Bernie Sanders se presenta como independiente al Senado, quiero decir, ¿no?, a las elecciones presidenciales. Ahí nos encontramos con el caso de Kennedy. Pero en el caso de Kamala, hablamos más de un perfil liberal, porque puede ser liberal, liberal a nivel político en Europa, cuando nos quitamos en Europa también la otra mentira, ¿no?, de que es la izquierda la que defiende las políticas de identidad. Puede que en algunos países como España haya sido así, pero el Partido Demócrata y Kamala Harris, que es un perfil muy del Partido Demócrata, es, como digo, asociada enseguida por el electorado en general como un perfil liberal, es económicamente de derechas, a nivel de seguridad y de relación con minorías, tema afroamericano básicamente, tuvo grandes problemas por su experiencia judicial en California y esto le ha dado una imagen de perfil muy duro, muy duro. Y nada, la imagen que se quiso construir Obama es muy diferente de la que traía Kamala Harris. Por eso su experiencia en California le ha tirado en contra. Se presentó a las primarias de 2020 y tuvo que caerse de las mismas antes de que empezaran prácticamente a votar porque no tenía posibilidades. Gracias por aquí a Juance por regalar una sub de nivel 1. Estamos a la mitad del objetivo. A ver si llegamos, a ver si llegamos. Gracias, Juance. Vale, bueno, pues lo que digo, entonces esto significa que puedes ser un perfil con ánimo de derecha económica. En el Partido Demócrata se dice mucho que hay que ganar las elecciones por el centro, al menos por el centro derecha, porque tienes que convencer a los republicanos no trampistas. En esto fue clave, por ejemplo, en su momento la familia de McCain, por ese rechazo que dieron a Donald Trump, incluso Bush pudo dar ese rechazo, pero no tanto lo que ocurre en Texas, que no es tan relevante en las elecciones presidenciales, quizá lo es más en las primarias, sino lo que ocurra por el supermartes, ¿no? Lo que ocurría en Arizona. Ahí es donde los McCain tenían más peso. Entonces, un perfil republicano antitrumpista es importante para los demócratas de derecha. Y ahí Kamala Harris tenía un sitio donde pescar. Utilizan el término woke de manera despectiva, pero porque nada más que se refieren a la imagen política, a la identidad política, de ser mujer. Bueno, de ser mujer primero, de ser afrodescendiente y descendiente asiático-americana, ¿no? Porque es como un mix en lo de Kamala. Entonces, claramente iba a buscar un hombre blanco para compensar esa imagen. Un hombre que ha sido, bueno, pues como digo, calificado más a la izquierda. Entonces les ha dado como el arma de lo socialista que es, pero básicamente sus acusaciones del socialismo se basan muchas veces solo en lo woke. Y entonces ahí hay poco que añadir. Eso no es una ideología, es una identidad. Y ahí nos encontramos con que se trataría de un sector liberal, ya he dicho, derecha económica, a nivel securitario también, hablamos de lo mismo, y a nivel identitario puedes estar a favor de las políticas de identidad y eso no te convierte en una persona necesariamente de izquierdas. Eso cabe señalarlo, porque hay muchos sectores liberales en Europa que defienden eso, el que haya un aperturismo en temas identitarios pero no lo haya ni de lejos en temas económicos, que son los que tocan al establishment. Y esos son los que no se pueden cambiar. Por eso yo insisto en que no es una pugna entre izquierda y derecha.
No es en absoluto los términos europeos que se entienden para ello. Aunque nos salte Donald Trump con la foto de la hoz y el martillo. Esto, evidentemente, lo que busca es movilizar a su base. Igual que puedes poner a Joe Biden como candidato y decir, no te gustaré, pero o me votas a mí o va a ganar Donald Trump. Y la gente de izquierda va a votar a Joe Biden porque se da por hecho que la izquierda no va a votar a Donald Trump. Y la disputa está con las derechas. Si esa derecha está a favor de Trump o está en contra de Trump y puede ir hacia un moderado de derecha como es Joe Biden. Ahí es donde está la disputa y arrastras a la izquierda a votarte. Entonces, ahí no hace falta tampoco echar el resto. Y eso es lo que hemos encontrado pues, en la batalla de la campaña de Joe Biden. La de Kamala Harris, bueno, pues está intentando compensar las pérdidas que han tenido durante estos meses. No tiene que crear de cero un discurso contra Trump, porque Trump ya moviliza mucho en contra. Sí, digo moderado de derecha porque es que es complicado meterlo en algún punto del espectro viendo cómo están los republicanos. Los republicanos son derecha, pero es que hay sectores de derecha extrema. Entonces, claramente hay que situarle a la derecha porque no es la izquierda, ni siquiera la izquierda del partido es tan a la izquierda. La campaña de 2020, Joe Biden tuvo que enfrentarse a Bernie Sanders. Y ahí hubo disputa más ideológica en algunos casos. Pero aún así tampoco le diría que está al mismo nivel que un republicano, ¿no? Pero bueno. En fin, temas de política exterior también hay muchísimos. Ya, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Si tiene alguien alguna pregunta más concreta, la contestamos porque no hay problema. Aquí veis en estos gráficos que estamos proyectando cómo entonces Harris ha conseguido revertir una derrota de entre 3, 4 puntos que se le daba durante estas últimas semanas hacia una victoria por 2 puntos. Ni lo uno era tan relevante ni lo otro lo es. Sí que es verdad que Donald Trump tiene aún que movilizar más, ¿no? Por eso, como digo antes, que si los demócratas dan por movilizada a la izquierda por el miedo a Trump, Trump intenta movilizar por el miedo a los socialistas, que es algo que es poco creíble porque están gobernando, no es que viene el lobo, ¿no? Es que el lobo está gobernando y no está comiéndose a las ovejas, ¿no? Es decir, no hay un socialismo en Estados Unidos ahora mismo implantado. Entonces, ese miedo es más para sus votantes, para movilizar, que es lo que necesita. Y esos 2 puntos pueden ser importantes, pero también puede ser el efecto de novedad de que acaba de llegar y lo que va a ser muy relevante va a ser los debates. Ya hemos visto que se han comprometido a tener algunos, al menos uno presidencial y uno vicepresidencial. Creo que iba a haber 2 presidenciales. Los veremos aquí, por supuesto. Igual que comentamos inmediatamente ese fantástico debate entre Joe Biden y Donald Trump, que ya será el último. Pero parece que han aceptado un debate Kamala Harris, Donald Trump y otro entre J.D. Vance y Tim Walz, que pueden ser interesantes porque Tim Walz además se ha popularizado mucho, se ha hecho viral, ¿no? Se le ve como un señor entrañable, como calificando, ¿no?, a los republicanos de seres extraños, decía weird, porque no entendía, no era muy difícil expresarlo, pero creo que de nuevo eso es algo que puede gustar mucho en el electorado demócrata. No creo que tenga mucho que rascar. Me interesa mucho más lo que ocurra en los estados y en los condados de los estados clave durante estos meses y no solo en sentido estricto, ¿no?, sino en sentido amplio. Lo que pueda pasar en Nevada, por ejemplo, porque no hablamos tanto de Nevada, o lo que pueda pasar en Carolina del Norte o en estas zonas. Eso también es muy interesante y a mí me parece que hablaremos de ello sin duda. También lo que pueda pasar en Ohio, en Florida, que nadie se piense que eso, aunque ya esté más claro que está decidido, no lo está. Por cierto, Donald Trump ahora se presenta por Florida, así como dato. Bueno, pues esas son las cosas que hay que ir viendo, esas son las cosas a las que hay que ir prestando atención. Y las encuestas son fotos que se van moviendo, se van a seguir moviendo. En esos debates se va a ver, porque como digo, Tim Watts se ha popularizado mucho. Bueno, se hizo viral, tampoco diría muchísimo, no creo que sea muy conocido, la verdad es que no es muy conocido.
por este tipo de cuestiones, pero J.D. Vance justo ha gustado mucho entre la derecha porque sí que ha mostrado una cercanía con el votante rural del Medio Oeste. Claro, y quizá a los republicanos les interesara más ganar algo de voto en zonas suburbanas, no solamente en zonas rurales, pero le abre el paso mucho más al votante de Pensilvania. Al final, tener voto en Minneapolis, que no en Minnesota, en Minneapolis, te puede acercar quizá más al votante de Illinois. Me vais a perdonar aquí que me tome esta licencia. Mm, veremos a ver, ¿vale? Lo veremos a ver porque todo esto hay que verlo, pero me parece más importante el votante rural de Pensilvania, por ejemplo. Eso es ahora mismo lo que está en juego. Y J.D. Vance a lo mejor no tiene el carisma que puede haber tenido Tim Watts. No es un señor que tenga una imagen de sucesor de Trump, por mucho que sí que pueda sonar como que ideológicamente hay sintonía, que han elegido a otro Trump, pero sin la caricatura que podía representar Ron DeSantis, Marco Rubio, Vivek Ramaswamy. Marco Rubio a mí no me parecía tan mal candidato como los otros dos para complementar a Donald Trump. Pero es verdad que J.D. Vance a lo mejor sí que va a ser continuismo, no va a ser alguien como Mike Pence que te pueda romper, pero Vance mm, tiene una capacidad de oratoria que no tiene Tim Walz. Entonces ahí veremos una disputa que yo creo que Tim Walz luego nos sorprenderá, porque es lo que pasaba en el debate de la CNN, que te esperas poco y entonces cuando encuentras un golpe, que era la gran baza que tenían los demócratas, lo estaban diciendo ellos. Esperamos un buen desempeño de Joe Biden porque nadie espera nada de Joe Biden. Y en cuanto haga algo, porque Joe Biden podía soltar buenos golpes, que yo qué sé, que fuera un éxito. Bueno, spoiler, no, pero puede pasar también con Tim Walz. Lo más interesante va a ser el Kamala Harris-Donald Trump, por supuesto, porque es donde se juega todo. Y Kamala, ya digo, no ha sido capaz de vender una buena imagen en primarias en 2020 y aún así llegó a la vicepresidencia, por eso de California. No ha sido capaz de tener una buena imagen en la presidencia y aún así en la vicepresidencia y aún así ha llegado a la candidatura a la presidencia. Supongo que han sido como muchas buena fortuna y buena situación, ¿no? Como se decía mucho también en House of Cards. Entonces, la propia Kamala Harris tendrá que demostrar su desempeño. No puede vivir de la herencia de Joe Biden, que a su vez vivía un poco de esa herencia de Barack Obama en cuanto al sector de los estados del sureste, por ejemplo, y en los del suroeste. O sea, en el sur no puedes vivir solo de americanos. Tiene que articular una estrategia de campaña. Bueno, se me confirman por aquí que se me escucha bien, que hay algún fallito. Si tenéis alguna pregunta, es un buen momento para dejarla.